Bienvenidos a Conexión Inmobiliaria. ¿Te has preguntado alguna vez si deberías de formar una LLC para proteger tus inversiones y optimizar tus impuestos? Hoy nos acompaña Ricardo Fernández, fundador y CEO de First Global, que es una agencia de consultoría fiscal con un enfoque en el área de bienes raíces. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes Margarita, un placer a ti, muchísimas gracias por invitarme. Ricardo, cuéntanos sobre First Global, quiénes son y qué hacen. Pues First Global nace hace 10 años a raíz de la experiencia que yo he acumulada. Vinimos aquí en 2006 a abrir un banco español. Estuve manejándolo satisfactoriamente pues, durante 10 años y pude entender básicamente las necesidades del inversionista extranjero invirtiendo en Miami, en Estados Unidos. Tanto es así que un buen día decidí que verdaderamente mi mayor potencial estaba fuera de la banca, que podía ayudar muchísimo a mis clientes y decidí fundar First Global, que básicamente es una consultora fiscal de carácter corte financiero porque, como acabo de comentar, tengo un background muy extenso en banca que venía de España y Estados Unidos y orientado a bienes raíces en lo que se conoce como soft landing. O sea, básicamente ayudamos a nuestros compañeros en real estate a poder clarificar las consultas, dudas y pequeños temores que puedan tener los clientes a la hora de invertir en un país que no conocen y que les puede venir lejos en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros entramos a ayudar a nuestros compañeros en real estate, ayudar al cliente y orientar un poco al cliente en cuáles son las posibilidades, cuáles son los pasos a seguir, y hacerle ver que, bueno, le vamos a ayudar en todo lo que es el camino de inversión, que no va a estar en ningún momento solo. Le explicamos el proceso y los pasos a seguir, le explicamos qué trabajo vamos a llevar y al mismo tiempo le explicamos al cliente por qué estamos haciendo las cosas y en su mayor beneficio. De tal manera que el cliente, después de haberse comunicado con nosotros y haber resuelto todas sus dudas, ya está en predisposición de acometer la inversión aquí en Miami. Perfecto. Bueno, entonces en esta sesión lo que vamos a hacer es responder las preguntas más frecuentes que nos hacen tanto a Ricardo como a mí, nuestros clientes inversionistas. Como primera, y pues siempre sale entre todas las preguntas, es ¿cuáles son los tipos de sociedades más comunes y cuál me conviene? Y si es necesario tener una sociedad para invertir en Estados Unidos. Bueno, yo siempre comento lo mismo. Cuando eres residente americano y cuando no eres residente, las reglas de la inversión cambian. En el caso de los no residentes, que es la mayoría de los clientes que invierten en Estados Unidos, se les recomienda sin ningún tipo de duda realizar la inversión a través de una sociedad y nunca a efectos personales. Por dos motivos muy sencillos. Por un tema legal, de protección para el mayor número de liabilities posibles que puedan suceder a lo largo del periodo de inversión. Y por otro lado, desde un punto de vista fiscal y financiero, el cliente va a poder aprovechar mucho más los descuentos fiscales que se producen al invertir con una sociedad, los cuales no existen si inviertes a nivel personal, ¿no? Entonces, digamos que hay dos bloques y dos motivos principales por los que invertir a través de una sociedad. Por un tema legal de protección de activos para evitar una posible demanda y que puedan ir contra todos tus activos personales, en el caso de que hayas comprado la vivienda o el activo de real estate a título personal. Y por otro lado, al comprarlo con una sociedad, entonces ya entramos en las que vienen a ser las dinámicas fiscales de una sociedad. O sea, ya tienes el profit and loss y en el cual ya puedes empezar a desgravarte todos los gastos, lo cual hace que la inversión sea mucho más rentable porque al final te beneficias de un pago impositivo menor. Eso sería digamos, la mayor característica por la que se le recomienda siempre al cliente invertir a través de un vehículo inversor.
Luego, dentro de los vehículos inversores hay varias categorías, ¿no? Están las LLCs, las Corp, las Inc. Puedes invertir también en sociedades offshore. El vehículo o los vehículos que se vayan a ir eligiendo van a depender mucho de cuál es la situación del inversor, de qué es lo que el inversor quiere hacer, del periodo de tenencia, de su situación familiar, de si va a querer rentar el activo, si no lo va a querer rentar. Muy importante también, va a depender también de la edad del cliente, para intentar de evitar a través de estas estrategias fiscales un posible estate tax en caso de fallecimiento. Entonces, como verás, invertir a través de un vehículo en Estados Unidos, sobre todo si no eres residente, es un deber. O sea, nunca he recomendado a un cliente que no lo haga a través de un vehículo societario, porque en realidad para el cliente es un lose-lose, no se beneficia absolutamente de nada si no lo hace a través de un vehículo societario, y haciendo a través de un vehículo societario es un win-win. O sea, va a tener muchísimas más ventajas y va a poder realizar la inversión con todas las garantías y toda la tranquilidad. Y como bien decía, la estructura que se elija finalmente va a depender mucho de todas esas variables. De tal manera que cuando estamos en un call con el cliente e intentamos ayudarlo y asesorarlo en cuál va a ser la inversión, le hacemos todo este tipo de preguntas para entender muy bien qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces, no hay soluciones mágicas de es una corp, es una LLC, es una offshore, es un trust. Hay que entender bien la realidad del cliente. Y luego también, yo lo digo siempre, hay que entender que lo que queremos hacer es apoyar a nuestros compañeros de real estate y a nuestros clientes inversores a cometer una buena inversión, con lo cual siempre buscamos dar asesoría de la forma en la que el cliente pueda obtener el mayor beneficio dentro de la estructura, pero sin que sea una estructura extremadamente compleja y pesada que tenga una carga administrativa grande. O sea, tiene que ser algo que al cliente le funcione, pero que no convierta la inversión en real estate en algo pesado, costoso y que desincentive al cliente. Sí, y eso es algo que estábamos discutiendo el otro día, que pues de manera general se dice siempre que es una LLC, debes abrir una LLC, y no, o sea, yo siempre digo, no, tú debes de tener tu consulta privada con un asesor fiscal que te va a decir, de acuerdo a tu estructura, qué es lo que más te conviene. Sí. No siempre es una LLC, que era lo que estábamos hablando el otro día. Sí. Bueno, la LLC yo creo que ha quedado de alguna manera un poco como la forma de llamar a una sociedad en Florida, ¿no? Claro. Incorpora una LLC, pero luego va a depender de demasiadas cosas. O sea, si tienes un cliente que está en una edad muy avanzada, claramente no va a ser lo mejor. Si tienes un cliente por ejemplo, en este caso de un país como México, hay un tratado entre las corporaciones americanas de un tratamiento fiscal más favorable, con lo cual tampoco te convendría en todos los casos. Y como siempre, si lo que quieres es invertir para disfrutar del activo, o quieres invertir para hacer Airbnb, o quieres un fixer-upper, son tres tipos de naturaleza de inversión muy diferentes que hay que entender, hablar con el cliente y ver qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, efectivamente, hay diferentes opciones y, como siempre, hay que intentar encajarlas todas. Ricardo, la siguiente es, ¿puedo abrir una cuenta bancaria sin tener que viajar a Estados Unidos y necesito visa para invertir en Estados Unidos? Sí, puede abrir una cuenta bancaria sin necesidad de estar presente en el banco y de venir a Estados Unidos. No todos los bancos abren cuentas bancarias remotamente, pero hay una gran gama de bancos que lo hacen. Normalmente, por no decir casi siempre, los grandes bancos como Bank of America, Wells Fargo, Chase, requieren que estés presencialmente en Estados Unidos para abrir una cuenta, pero hay un gran abanico de bancos regionales y bancos domésticos muy especializados en apoyar a inversionistas extranjeros que sí que abren cuentas bancarias. Adicionalmente, estos bancos regionales conocen muy bien la idiosincrasia
de Miami y del inversionista extranjero, y están muy por la labor de ayudarles, porque evidentemente todos estos inversionistas que invierten en real estate en Estados Unidos vienen de familias de high standing, y los bancos esto lo tienen muy presente. Saben que no están abriendo una cuenta corriente a un cliente walk-in de la calle, saben que están abriendo una cuenta corriente a un cliente de alguna manera VIP. Con lo cual sí que es posible, y yo de hecho a los clientes muchas veces les digo que a mí personalmente me gusta más la opción de que se apoyen en bancos regionales que entienden al cliente y le van a dar un servicio VIP, más que venir a Estados Unidos, desplazarse, pedir cita y que te abran la cuenta bancaria en un banco más grande, que sí que puede tener más nombre, pero que a la larga no te da el servicio que requerías. Con respecto a tu segunda pregunta, no, sí, lo no de es la necesario visa. No es necesario tener visa. Puedes realizar la inversión en Estados Unidos sin necesidad de ser residente o de tener un permiso temporal de residencia. Cualquier extranjero puede invertir en bienes raíces en Estados Unidos. No es necesario. Sí es verdad que una de las preguntas más frecuentes también es, nos comentan los clientes, bueno, con la inversión en real estate que estoy haciendo, ¿me va a ayudar a la hora de solicitar un visado? Y siempre les comentamos, lo primero de todo es que tienes que hablar con un abogado de inmigración. Es un área totalmente especializada en lo que viene a ser el tema de inmigración aquí en Estados Unidos. Y por otro lado, lo que le decimos a los clientes es, si estás interesado en aprovechar las ventajas de bienes raíces para un permiso de residencia, lo que les decimos es, además de hablar con tu abogado de inmigración, habla con el realtor, porque existen oportunidades muy interesantes a través de la visa EB-5 en real estate. Hay proyectos ya específicos de real estate súper interesantes en los cuales puedes beneficiarte de, al mismo tiempo que haces una inversión, conseguir un permiso de residencia, y ahí tu realtor puede ayudarte en localizar aquellos proyectos de inversión que están asociados al programa de EB-5. Perfecto. Sí, ya haremos otra sesión de EB-5 que es también súper interesante y también un tema desconocido. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales, Ricardo, para un inversionista extranjero? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque además es la que me da seguimiento, y yo no sé, mi área de realización me parece que es la más sencilla, pero al mismo tiempo es la más compleja. En el momento en el que inviertes en Estados Unidos y obtienes una plusvalía, un beneficio sobre tu renta, ya tienes una obligación fiscal. Esto es muy importante porque muchos clientes me preguntan, ¿y si envío el dinero a Estados Unidos para invertir en real estate, ya tengo que pagar impuestos? Y digo, bueno, no, si tu dinero ya ha pagado impuestos por el hecho de trasladarlo a Estados Unidos, no tienes que pagar impuestos. Y cuando compre la casa, ¿tengo que pagar impuestos? Digo, bueno, si no vas a rentar la casa y la vas a usar para tu disfrute de uso personal, no estás teniendo ningún beneficio de la que para esto aplica tanto. Luego, confundir el pagar impuestos federales con tax. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? No es lo mismo los impuestos federales que las tasas del condado de tu bien raíz. Son dos cosas muy diferentes que también hay que aclarar, pero bueno, son de naturaleza muy diferente. Ahora, una vez que has adquirido el inmobiliario en Estados Unidos, mercado donde estás esperando obtener una renta, en el momento en el que estás obteniendo una renta, ya sí que eres sujeto dispuesto a pagar impuestos. Entonces, hay dos tipos de impuestos mayormente, que es el impuesto de renta ordinaria, que es el que se produce por el alquiler de la propiedad, que tienes que pagar todos los años impuestos, el impuesto de sociedades, en el que básicamente vas a tener contarlos a pagar impuestos. Y luego está el impuesto, que es el de ganancia de capital. Compras propiedad en 100
la vendes de capital de 400, el cual también hay que liquidar, ¿no? Dentro de todos estos impuestos, luego ya tienes dos bloques diferentes. Es la retención de FIRTA, en caso de que seas un no residente, que estés invirtiendo con un vehículo que no te exenta automáticamente de FIRTA, se llaman un withholding tax. O sea, no deja de ser el mismo impuesto de siempre por adelantado, pero el impuesto sigues pagando los mismos impuestos, no es ningún impuesto adicional, es simplemente un pagas adelantado hasta que vuelves a hacer la presentación de impuestos anual y ya ahí equilibras con el que también sale de otro bloque, que sería el estate tax, que es el que comentábamos en caso de fallecimiento de uno de los tenedores del activo. Pero básicamente, en realidad, tendrías impuestos, el de capital ordinario, el de ganancias de capital, y sobre estos dos, pues básicamente es en lo que estaría pivotando todo. Pero si hablar de FIRTA y tal que cual, entender primero si vas a obtener una plusvalía y vas a rentar la propiedad. Entonces, en el momento en el que tengas ya una plusvalía, entonces ya sí que hay que pagar impuestos. Perfecto, que aclaraste ese tema, que también hay mucha confusión sobre eso. Ricardo, y la última es los costos de mantenimiento y de al abrir todo este tipo de estructura. Sí. Bueno, afortunadamente en Florida los costes de incorporación son muy económicos. Va a depender mucho de si el cliente ya servicios adicionales, como es que le tramites el EIN, hagas el FinCEN-BOI, que desde el 1 de enero es obligado y que hay un montón de clientes que están en desconocimiento de ello. Así como el domicilio de la sociedad, etcétera, etcétera. Los precios se manejan entre 550 y 700 dólares, son de mercado. Sí puedes ir a consultoras que sean un poquito más sofisticadas y que den otro tipo de servicio y puedan elevarte más el precio. Yo siempre le aconsejo a los clientes que tengan, sobre todo, tengan unos precios de mercado que sean adecuados y que al mismo tiempo puedan tener una vía directa de consulta con su consultor. A mí esa me parece la forma clave. Evidentemente hay muchas plataformas en Internet que te ofrecen sociedades básicamente casi al costo de lo que viene a ser las tasas con el Estado. El único problema es que no vas a tener nunca acceso a una persona física que te pueda atender las 24 horas y te pueda ayudar en todas las pequeñas consultas, incluso cosas tan sencillas como hacer una amendment a un operating agreement porque quiere mano más dentro de la sociedad, o con un consultor que es friendly, con un consultor de tu realidad, o lo haces con un consultor que normalmente son consultores que al inicio son más económicos, pero cobrando por absolutamente consultas o que no tienes acceso. Nuevamente, tendría que ser un precio entre unos 550, 700 y ahí debería estar todo incluido en el precio de la sociedad. Y es parte de la inversión, ¿no? Y es la protección. Pienso que es tan importante este área que hay desconocimiento, y siempre le digo a mis clientes, Ricardo es parte de mi equipo, y lo más importante es hacer una consulta y aclarar dudas. Así que bueno, Ricardo, gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia en el área fiscal con nuestra audiencia, que estoy segura que les ha aclarado un montón de dudas sobre este tema, que parece complicado. Al final, estando con una persona como tú, se hace fácil de entender y fácil de manejar, que es lo importante. Y bueno, para todos, gracias a ti. Bueno, y tendremos más porque este tema pues es extenso. Y bueno, para todos nuestros participantes, queremos agradecerles por acompañarnos hoy. Ha sido un placer tenerlos aquí y esperamos que la información haya sido útil.
Si tienen alguna pregunta adicional o necesitan asesoría personalizada, no duden en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarles con cualquier consulta que puedan tener. No olviden de suscribirse a nuestros canales, donde encontrarán información de gran valor para ayudarlos a invertir de manera segura y exitosa. Gracias nuevamente por su participación y le deseamos un excelente día.